¡Esa gente! ¡Esa gente! ¿Qué tal? Hoy celebramos nuestro primer episodio y con qué invitada de lujo, Susana Chávez. ¿Cómo está? Es para mí un privilegio de verdad inaugurar un espacio, así que mucha suerte y ahora te doy la patadita. Verdad. No, pero sí, bienvenida. Esto es un espacio que ha nacido desde el partido. Hemos creado un poco pequeño, pero acogedor, creería yo. No, con muchísimo cariño, y lo siento y lo vivo. Qué bien. Y mira, quería yo preguntarte, para que te conozca un poco el público, ¿quién es Susana? A ver, yo soy una señora mayor, como comprenderás, que he trabajado toda mi vida, por lo menos desde mis 20s, en temas de salud sexual y reproductiva por mi propia carrera. Yo de formación soy obstetra y esto me ha permitido a mí tener una cercanía diferente, digamos, a lo que significa con las mujeres en las condiciones más difíciles, que es dar a luz, y es un tema de muy alta vulnerabilidad. La otra cosa que poca gente conoce de mí es que soy mamá, que tengo 2 hijos, es más, soy abuela. Entonces eso también es otra parte de mi vida, la cual aprecio muchísimo porque es como mi soporte, ¿no? Claro, me encanta. Y ahora que estás en política, ¿qué piensa tu familia que estás en política, no? Porque me imagino que puede llegar a ser un poco difícil a veces. Yo creo que ha sido como un proceso. Mi familia ha entendido, digamos, porque en mi carrera, yo a los 25, 24 años comencé a ser parte del movimiento feminista, en una época, además, donde no era muy sencillo ser feminista. Y soy más bien la antesala de feministas que yo tengo. Las primeras feministas en el Perú eran mujeres muy fuertes, muy potentes, muy autónomas inclusive, que podrían haber resultado inclusive como las absolutamente rebeldes de la época, ¿no? Yo vengo más bien de esta segunda generación más profesional que generan, que tiene ya otras maneras de hacer ese activismo. Ese activismo ya no tan, digamos, de puño en alto, sino Claro. el activismo un poquito más estudioso, diría yo. Claro. Bueno, yo conocí el término feminismo cuando yo entré a la universidad. Yo entré a la PUC y ahí me encuentro con todo lo que significaba el feminismo. Pero quería preguntarte, porque sé que hay mucho desconocimiento y muchas veces son categorizadas como radicales. Entonces quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es feminismo y cómo lo vives también tu feminismo? Bueno, primero quiero decirte que no hay un solo feminismo. Hay muchísimas expresiones de feminismo. Pero en principio es una corriente, es una ideología, para decirlo de algún modo, en que cuestiona que los hombres y las mujeres estemos como separados y separadas, no porque querramos, no porque nosotros elijamos estar así, o sea, sino más bien porque hay roles que la naturaleza, y más que la naturaleza, la sociedad nos impone, asumiendo que es nuestra naturaleza. Y eso genera desigualdad, porque si fuéramos tan solo distintos, pero cada uno, digamos, pudiera la posibilidad de desarrollarse y desenvolverse, eso no sería el problema. El problema es cuando esa diferencia te dicen, no, por tu sexo, por tu condición, tú tienes que aceptar un rol menor. Esa es una parte. Y la otra parte es cuando se imponen roles que la gente no necesariamente le nace ni quiere. Entonces, eso ha hecho también que el feminismo acoja mucho, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual, ¿no? Porque resulta que no se acepta esta separación, esta imposición
que finalmente genera injusticia, que finalmente genera hasta afecta el proyecto de vida, el potencial que las personas podríamos tener. Y trae de por medio discriminación, y trae de por medio desigualdad, falta de oportunidades, incapacidad para elegir, etcétera, etcétera. Claro, y sé, justamente cuando hablas de diversidad sexual, hay creo que cierta lucha dentro del feminismo a la hora de hablar de quizás las mujeres trans y cómo ellas puedan estar en este espacio. No sé si tú quisieras comentar sobre ese tema. Sí, yo creo que ese es un tema que hay que hablar, hay que reconocer que eso es parte de los feminismos y las discusiones que hay justamente. Y sí, hay un pequeño sector, en el caso del Perú creo que es un muy pequeño sector que podríamos decir que más bien focalizan su reivindicación y retoman algo que más bien el feminismo ha superado, que es esa característica biológica, y entonces asumen que, digamos, el tema de la identidad, el tema de la orientación sexual, se constituyen amenazas hacia las mujeres nacidas biológicamente. Y eso es parte, digamos, de una distorsión, diría yo, de lo que significa el reconocimiento de las personas y del otro, porque si yo entiendo que lo que me revelo son con estas imposiciones y normas de imposición hacia las personas, mi coherencia debería decir es que yo tengo que aceptar esta diversidad, respetarla, conocerla y también acogerla, ¿no? Claro. Y eso no ocurre. ¿Cómo comienza tu activismo? Porque bueno, hoy en día ya estás involucrada en política, militas ahorita en Primero la Gente, y sé que antes de ser política también fuiste activista. ¿Cómo empieza mi activismo o mi carrera en el campo político? Más que nada, tu activismo. ¿Cómo comienza tu activismo? Mira, mi activismo fue muy sencillo. Mi activismo fue algo así como entender lo que teníamos frente a los hechos, a la realidad, a la desigualdad, es algo que se tiene que cambiar y que es una injusticia. Y para mí fue particularmente sencillo porque yo venía ya de una formación profesional que me vinculó muchísimo a las mujeres. Y en ese entonces yo estudié prácticamente toda mi carrera en lo que se llama la maternidad de Lima. Y en la maternidad de Lima yo pude ver muy de cerca miles de mujeres, situaciones sumamente difíciles, mujeres que venían a dar a luz, pero también mujeres que venían por aborto, mujeres que venían con anticonceptivos, mujeres que abandonaban anticonceptivos. Entonces comencé un poco a familiarizarme con temas que yo pensaba que eran solamente míos o dificultades solamente mías. Yo recuerdo, te voy a decir una cosa así. Cuéntanos. Yo decía, yo no puedo usar métodos anticonceptivos porque si alguien sabe, si yo voy por la calle y uso una T de cobre, el carro me atropella, me llevan a la morgue y el señor de la morgue va a salir y va a decir, su hija tenía una T de cobre y yo me volvería a morir. O sea, ¿te imaginas claro. ese concepto que había? Ahora, por supuesto, todo el mundo se burlaría de esto, pero te estoy hablando de maneras como efectivamente las mujeres estábamos educadas de tal forma que tú decías, mira, todo lo que podrías evitar si tuvieras información, si tuvieras disponibilidad de insumos, y si tuvieras agencia para usarlo. Claro. Es que también no es mentira que vivimos en una sociedad totalmente machista. Sí, y ahora, han cambiado muchas cosas. Yo sí creo, para bien, que ahora hay mucha más gente que decide, hay mucha gente que opta todavía qué cosa quiere en su vida reproductiva, sin que su sexualidad sea necesariamente un peligro, pero hay sectores de la sociedad que no tienen esa oportunidad.
y todavía vivimos como si se tratara de hace 40 años y tiene los temores que yo de repente tenía cuando tenía mis 20, Claro. entonces ya te imaginarás. Bueno, y sé que por mucho tiempo estuviste tú en Promsex. No sé si nos podrías contar tu camino por eso. Mira, yo en realidad vengo del movimiento feminista muchísimo antes que Pronsex y yo he sido una de las personas que decía, no quiero armar una nueva ONG, no quiero hacer nada de esas cosas porque hay muchas y hay que seguir trabajando. Pero luego me di cuenta que en realidad había algo que faltaba en el movimiento feminista. Por lo menos desde mi punto de vista, es cómo comenzamos a perfilar organizaciones feministas que trabajen tanto el tema, digamos, que acoja también a los hombres. En esa época dijimos, somos una organización feminista de hombres y de mujeres, que era toda una innovación, pero además cómo vinculábamos de una manera mucho más estrecha, que están vinculados, pero en la actividad, en la acción, digamos, la diversidad sexual y los derechos reproductivos. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces, y ese es todo un desafío. Y la verdad que fue dándose y aprendiéndose, y Proces llegó a ser la organización que es porque, digamos, se inició cuando no había posibilidades de pensar en esta cuestión. Y el otro tema es que fue el tema de aborto. Era una época, hace 25 años, ya en el Perú, la gente de repente no está muy familiarizada, había todo un tema de lenguaje y que no se debería hablar de aborto. Y se comenzaron a tener otras denominaciones, como por ejemplo las hemorragias del primer trimestre, en el campo de la salud pública. Porque hubo así toda una consigna, como siempre, desde la cooperación, particularmente de Estados Unidos, a que eso no se hablara. Y las organizaciones no hablaban mucho ya de aborto. Bueno, nosotros decidimos hablar del tema, hablar de la regla de la mordaza, que en ese tiempo se dominaba, y ahí fue surgiendo. Entonces, ahora es un tema que se discute, que se sabe exactamente, se lucha para que ninguna niña sea obligada a llevar un embarazo forzado, a que hay unas situaciones totalmente extremas en donde las mujeres se ven obligadas a continuar con embarazos. Entonces creo que hemos ido cambiando poquito a poquito la mentalidad, a pesar del conservadurismo que todavía hay en el tema, ¿no? Sí, porque hoy en día muchos políticos no se atreven a hablar del tema. Uno, bueno, también porque desconocen, pero los que hablan del tema lo hablan como si fuera un sacrilegio, un asesinato incluso, lo mencionan. No sé, ¿qué piensas sobre estos políticos? O sea, yo no niego que sea un tema difícil. Y políticamente puede ser complicado colocarlo en el debate público. Pero yo sí creo que la gente ha comenzado a entender, por ejemplo, el aborto cuando hay riesgo a la salud. El aborto cuando pone en una situación extrema la vida de las mujeres. Entonces, algo que sí creo, hay mayor consenso de que por obligarla a continuar un embarazo no se puede poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Eso no es un mandato de nadie, eso sencillamente ahora inclusive se denomina crueldad. Entonces, y eso pasa todavía en muchos sectores, ¿no? Claro. Y bueno, después de cuando tú me estás contando sobre el activismo, hablaste de desafíos. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío cuando eras activista y incluso también ahorita en política? Tus mayores desafíos. O sea, yo creo que mis mayores desafíos han sido, por lo general, cuando uno tiene una propuesta, una agenda, siempre hay la tendencia a estereotiparte,
a colocarte y no sacarte, digamos, de esta manera de pensar. Y entonces creo que lo primero que ha significado es que sí tengamos que abordar con mucha seriedad el tema, sí documentarnos, sí estudiar, sí profundizar, sí investigar. Y creo que eso ha sido como un elemento clave para colocar el tema y poder hablar con más solvencia. No se trata de una discusión vacía. Bueno, y eso significa muchas veces hablar fácil lo que es difícil. Abordar los temas cuando inclusive las personas pueden tener muchas resistencias, y no porque sean ni homofóbicos por sí mismos o sean totalmente desconozcan el derecho de las mujeres, sino porque a veces no se tiene información y no se sabe y no se conoce, y hasta que uno comienza a reflexionar sobre el sentido común, sobre también cómo se afectan a las personas, los impactos que esto genera, y eso creo que también ha ido como permeando cada vez más. Y bueno, y también tener un movimiento fuerte por sus propios derechos ha ido hablando por sí solo, y eso también ha generado un encuentro entre quienes hacemos el activismo, quienes difundimos temas, con un movimiento vivo y real que exige sus propios derechos, ¿no? Claro, hablar fácil de las cosas difíciles. Me encanta esa frase, hay que patentarla. No siempre se puede. No siempre se puede. Sí, me imagino que debe ser muy difícil. Ahora sí quisiera preguntarte, ¿cómo diste este salto? ¿Qué te llevó a dar el salto del activismo a hacer política, incluso a aspirar a cargos de representación? A ver, yo creo que por mucho tiempo en mi vida pensé que la política tenía una ruta donde las personas estaban involucradas con sus propios partidos, y ya había la gente profesional política y que no necesitaba de personas como yo o como otras, porque sentíamos también que con nuestra discusión, ya, porque yo sentía que con lo que hacíamos era suficiente para aportar al país, para generar los cambios. Claro. Entonces, y que los políticos no nos necesitaban. Pero cuando me di cuenta que estando en la política esos cambios efectivamente se pueden lograr, es que dijimos, sí, hay que entrar en política. Y sí, da un montón de miedo. Yo te digo, yo estaba muy cómoda en mi quehacer, escribiendo artículos, yendo a los debates, conversando, trabajando en mis proyectos, pero no en la exposición pública de estar en un partido. Además, en un periodo donde la política se ha ido, o sea, no tan solo deteriorando, sino ser político ha sido también estigmatizante. Entonces, llegó ya totalmente de adulta y de mayor para decir, bueno, primero, sí necesitamos apoyar a que los partidos se fortalezcan. Ese fue el primer paso. Entonces ahí yo entré a colectivos ciudadanos más vinculados a la política, ya a tener un trabajo de gestión pública. Yo fui asesora en el Ministerio de Salud, conocí mucho más de cerca, de adentro, la toma de decisiones, vi cómo la voluntad política puede cambiar totalmente. Es el quiebre para poder hacer un cambio. Puede cambiar totalmente algo que era incambiable. Yo recuerdo que una de las cosas que más me generó orgullo estar en el Ministerio de Salud fue, fíjate que las
hijas de los asegurados de salud, cuando se embarazaban, eran menores de edad y se embarazaban, perdían el seguro. Entonces, eso generó una cantidad de adolescentes que no tenían la protección del seguro. Y se coordinó desde el Ministerio con E-Salud para que no dejen en abandono a estas niñas. Y se discutió, se llevó evidencias, datos, y decidieron en E-Salud incorporar la atención de las hijas de los asegurados para la atención del embarazo, parto y puerperio, sin que pierdan el seguro. Wow. Eso fue una decisión que discutirla afuera nos hubiese tomado años, pero fue una discusión entre paredes. Lo bueno que se puede hacer con la política. Claro. Entonces, ahí fue donde dije, sí, hay que hacer política. Tengo que entrar a la piscina. Entraré a la piscina, me mojaré, a lo mejor salto y no tiene agua, pero hay que hacerlo. Hay que generar y hay que ayudar a que más gente le tenga menos miedo a la política. Entonces, yo ahora hablo con mis colegas, hablo con los amigos y digo, sí, hay que meternos. Sí, pero a ti todavía no te ha ido bien. No importa, pero hay que meternos porque habrá gente mucho más capaz, potente, y cuanto más gente intervengamos, van a haber mejores opciones, ¿no? De todas maneras. Bueno, producción me está llamando y me está diciendo que tenemos que hacer una pausa. En breve volvemos con esa gente. Gracias. Bueno, acá estamos de nuevo con esa gente. Esa gente. Claro. Nos quedamos hablando sobre este paso de activismo hacia política. Y bueno, estábamos hablando de meternos a la piscina. ¿Cómo fue ese primer...? Bueno, la primera vez que yo entré a política realmente a hacer, digamos, como a estas aspiraciones electorales, fue como invitada con el Partido Morado. Aquí yo estoy muy agradecida porque de verdad fue una muy linda experiencia que el Partido Morado me ofreció a mí. Entonces, conocí la fortaleza de una organización, digamos, bien formada, con mucha gente, digamos, manejando ideología, formación política. A mí me llamó mucho la atención eso del Partido Morado, su propia disciplina. Entonces, y sí, me dio mucha pena que se perdiera de la manera como se perdió, pero bueno, eso es parte de lo que tenemos que enfrentar. Y pero también tengo que decirlo, que fue una cosa como muy cómoda para mí, que me dio mucha ventaja, es que yo hiciera campaña en plena pandemia. Oh. O sea, detrás de, con mi Zoom. Claro. Pero inclusive, aprendí, por ejemplo, a hablar en 2 minutos, a controlar, a tener un reloj, pero obviamente muy protegida por la cámara. Claro. Entonces, no he tenido una actividad política partidaria face to face en la calle, como creo yo que sí debería tener y sí quisiera tener. Claro. Ese trabajo personal, escuchar a las personas, verlas a los ojos, eso, ¿no? Eso. Yo trabajo ahora mucho face to face con los casos, con los temas, pero creo que ya convencer a otros por qué elegirnos, por qué votar por nosotros, ya es otro tema que creo que sí, que tenemos que hacerlo funcionar, y tenemos que hacerlo funcionar desde el corazón. Y creo que esa es la parte que sí me gustaría experimentar. Claro. Bueno, estas elecciones que se vienen van a ser mixtas, por así decirlo, en un mundo tan moderno en el que estamos, pero creo que lo que puede marcar esa diferencia es esta conexión que se puede tener con las personas, ¿no? Yo creo que eso va a ser, nos enfrentamos a un proceso muy difícil, pero además con muchos ataques, con muchas mentiras, con muchos discursos de odio, pero creo que tenemos la obligación de hacer la diferencia.
Y bueno, en ese proceso estamos. Claro, y quería, justamente a raíz de lo que me dices, quería preguntarte cómo ves estas elecciones 2026. 43 partidos, esperemos que cuando se terminen el proceso de alianzas electorales haya muchos menos, pero hasta el momento 43 partidos. Sí, yo creo que hay muchísimos partidos, hay también muchísimo vacío de contenido y hay una facilidad con que los discursos de odio, las mentiras se difunden de una manera totalmente increíble. El populismo, ¿no? El populismo que es muy amenazante, hablar de pena de muerte, por ejemplo, como si se tratase de la cosa más sencilla, o de simplemente hablar de cárceles o de castigos o hasta de lapidaciones, pero no poner atención sobre las víctimas, no poner atención de cómo prevenir, no poner atención de que conceptos y temas claves como la educación, el acceso a la salud, son fundamentales. El tema de seguridad, que tiene que ver no tan solo con que no te asalten, sí, de hecho, la persecución, que lo que significa el crimen organizado, es claro que es una preocupación, pero no hacer de tu barrio lugares seguros, creo que es parte del desafío que tenemos que comenzar a pensar o por lo menos llevar a la práctica. Y ahí hay todavía un camino largo que tenemos que promover, que ese nivel de organización, de respuesta, esté presente. Claro. Y bueno, preguntarte a ti, independientemente de las competencias ejecutivas o legislativas, pero ¿tú qué sería lo primero que harías en tus 100 días? A ver, yo creo que en mis 100 días de cualquiera de Claro, las actividades, inclusive estando desde afuera, acompañando claro. a quienes, mis compañeros o compañeras que puedan ser elegidos, yo diría que estamos trabajando con un plan de gobierno. Este es un plan de gobierno que sí definitivamente tiene un componente clave, es que cómo se recuperan las instituciones para que esas rápidamente respondan al desafío. Entonces sí tenemos que lograr que, digamos, se tengan algunos resultados inmediatos, como por ejemplo el tema de recuperar las funciones de los estados del Estado que ha ido perdiendo, por ejemplo, en el tema de la protección de los niños y niñas. Tenemos instituciones que, lejos de ser instancias que den protección, más bien se están constituyendo en un riesgo. Entonces, hay ahí elementos claves que tenemos que comenzar a trabajar. Organización de un sistema de salud básico, elemental para las respuestas con el primer nivel de atención. Están allí las condiciones para generarlas, pero tiene que darse esa disposición, ese marco político, esa voluntad política que efectivamente se tiene que trabajar en comunidad con los municipios, el Estado, en el ámbito territorial. Y eso es fundamental. Claro. Y bueno, preguntarte ya más a un sentido personal, ¿cuáles son los próximos desafíos de Susana? Mis próximos desafíos. A mí particularmente me gustaría acompañar el fortalecimiento de un equipo de trabajo. Yo sí quisiera ser parte, quiero poner lo mejor de mí en el sentido de lograr que contemos con un plan de gobierno, pero también que fortalezcamos a nuestra gente, para que estén preparados y preparadas para asumir los retos. Entonces, si a mí me ponen a formar y a preparar candidatos y candidatas, yo lo haría de mucho corazón. Si a mí me ponen, por ejemplo, a escribir notas breves de conceptos, de profundización, de recolección, de diagnósticos, de datos, de debatir los temas, yo estaría totalmente
colocada con cuerpo y alma. Entonces sí quiero hacer ese trabajo, sí quiero acompañar a quienes están aspirando digamos, A un cargo de a un representación. cargo, pero además a generar nuestras condiciones para que asumamos ese Claro. cargo. Claro, no simplemente se trata de postular, sino también tener la intención de aprender, de Así seguir es. formándote, para al fin y al cabo servir de la mejor manera, ¿no? Porque tampoco vamos a pretender en meter gente poco preparada. Todo el mundo dice y que estima que cuando se asume el gobierno, al menos se necesitan 500 personas para que asuman una serie de compromisos. Queremos que esas 500 personas sean las mejores, Claro. que no se nos filtren corruptos, que no se nos filtren personas que no tienen unos buenos antecedentes, sino que puedan dar lo mejor de sí. Entonces queremos tener los mejores técnicos, las mejores técnicas, las mejores, digamos, estrategas de políticas, de programas que nos ayuden efectivamente a armar un gobierno que se necesita de urgencia. Claro, y es para darle lo mejor a la población, porque bueno, primero la gente, ya lo saben, nada más. Así es. Así que sí, quería justamente ya ir cerrando un poco acerca de lo que dijiste. Yo tengo una pregunta personal. ¿Qué le dirías a un joven político que tiene miedo incluso de entrar con la agenda de género o tiene miedo de tocar estos temas en un aspecto público? ¿Qué le dirías a esta persona? Yo le diría que reflexione un poco de lo que ha sido su propia historia. Si es una chica o es un chico, por ejemplo. Si es una chica, yo le diría que ella se fije en lo que ha pasado con su mamá, con su abuela, con la mamá de su abuela, cómo es que ella ha llegado a donde está, porque su vida es distinta ahora a la que fueron de las personas, de las mujeres que la antecedieron. Y ella, ahora que está pensando o que está activando o que es parte de un partido político, entienda que eso no vino solo, que eso se crearon las condiciones para que ella pudiese avanzar. A un chico, ¿qué le diría? Le diría que tiene ahora la oportunidad de avanzar y lograr muchísimo más, aportar hacia la igualdad. Y esa igualdad pasa por justamente, yo me imagino que habrá venido de un colegio mixto y que antes no habían colegios mixtos. Y los colegios mixtos se hicieron justamente para que las sociedades pudiesen vivir de una manera mucho más armónica entre hombres y mujeres. Y que eso le ha dado el género, que eso le ha dado justamente el avance que hemos ido teniendo entre los últimos 50 años y que nos han permitido ser una sociedad mucho mejor de la que tenían anteriormente. Claro, me leíste perfectamente. Yo vengo de San Agustín, que era un colegio antes full varones, que se vuelve mixto por ahí en el 2013 y bueno, yo ya soy unas promociones después, ¿no? Pero nada, en verdad, muchísimas gracias por este espacio. He aprendido muchísimo de ti, Susana, y esperamos ver más de ti siempre apoyando y haciendo equipo. Así que nada. Muchísimas gracias, haciendo equipo, y en eso me vas a tener. Perfecto. Saludos, gracias. Gracias.